Bien, damos muchas gracias a Dios por todos aquellos que nos están viendo por Facebook y estamos orando por todas las iglesias, por todos los pastores y damos muchas gracias a Dios por poder estar aquí y poder seguir transmitiendo el estudio de la palabra de Dios y también los mensajes. Antes de comenzar el estudio de hoy, queremos hacer unos anuncios para todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook. El próximo domingo a las 11:15 vamos a estar hablando de la esperanza gloriosa del cristiano. Así que va a ser un mensaje de aliento, para que nos reanimemos en la fe y entendamos que Dios está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. La próxima semana, o sea, a partir del domingo que viene, que es el llamado Domingo de Ramos, por mucho cuando Cristo entró allí en Jerusalén, en la entrada triunfal, pero ya la semana que viene comenzamos la semana de resurrección. Entonces vamos a decir lo que vamos a hacer para todos aquellos que están sintonizándonos por Facebook. El miércoles vamos a hablar de las últimas 7 frases de Cristo en la cruz, o lo que es conocido como el mensaje de las 7 palabras. Eso va a ser el miércoles a las 7. El domingo, en el tiempo de la escuela dominical a las 10, vamos a hablar de todos los eventos que ocurrieron en la última semana de Cristo en la tierra. Y el domingo, o sea, este que viene ahora no, sino el otro, el domingo de resurrección, estaremos dando a las 11:15 el mensaje de resurrección. Así que ore por este esfuerzo que vamos a hacer para que todos puedan recibir este mensaje allí en sus hogares y que podamos decir al mundo que Cristo vive, está sentado a la diestra de Dios Padre, sigue intercediendo por nosotros y no nos podemos desanimar, porque tenemos una esperanza gloriosa. Bueno, ahora sí vamos a comenzar el estudio de hoy. Este es el estudio número 14 de Eternidad a Eternidad, pero continuamos en el libro de Daniel. Y vamos a leer allí unos versículos que están en el capítulo 3 de Daniel. Yo voy a leer allí los versículos del 14 al 18. Dice allí, Daniel 3, del 14 al 18, lo siguiente. Después que había hecho Nabucodonosor la estatua, había mandado que todo el mundo la adorase. Dice, habló Nabucodonosor, en el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, o sea, aquella estatua que él había hecho y que estaba representándolo a él, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ser tus hijos. Te damos gracias por tener una esperanza gloriosa. Te damos gracias porque tú no has cambiado, sigues siendo el mismo. Y a través de los siglos te has manifestado con tu poder y con tu cuidado sobre tu pueblo y sobre cada uno de aquellos que te aman, que te sirven y que te temen. Bendice este estudio que vamos a tener. Ya hemos orado por todos aquellos que están pasando por esta epidemia que está azotando el mundo. Hemos orado por los ancianitos, por los que están enfermos, por los pastores, por los misioneros, por las iglesias, y te pedimos porque cada uno de ellos pueda hacer su parte. Ayúdanos para que como hijos tuyos podamos seguir proclamando este mensaje de tu palabra tal como es, sin cambiarlo, sin modificarlo, sin adaptarlo. Y ayúdanos que ahora más que nunca tenemos que estar unidos en la fe, unidos en la confianza en ti, sabiendo de que tú estás al lado nuestro y que nada va a acontecer que no esté de acuerdo a tu plan eterno. Bendice a cada uno de aquellos que nos están viendo y escuchando a través de Facebook y YouTube. Guárdales y cuídales y que ellos puedan ser edificados con este estudio. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar con este
estudio, y hoy vamos a hablar de la estatua de oro y su significado pagano, y está en el capítulo 3 de Daniel. Este es el estudio número 14, o la parte número 14 de Eternidad a Eternidad. De Eternidad a Eternidad es un estudio que comenzamos a finales de enero, que comenzamos en la eternidad con Dios y abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Como ya terminamos el Antiguo Testamento, por eso estamos ahora estudiando en detalle el libro de Daniel, para después continuar en lo que sigue en el Nuevo Testamento, y cuando terminemos el Nuevo Testamento, por supuesto, vamos a dar un estudio también detallado del libro de Apocalipsis. También quizás dentro de este estudio de Eternidad a Eternidad, para que todos aquellos que nos están escuchando, vamos a dar un estudio específico, sobre todo de la diosa de que habló, la diosa de los cielos, o la adoradora que adoraban en los cielos, que habló Jeremías, y vamos a hacer un estudio también detallado de la idolatría, porque tiene que ver con todo lo que la Biblia enseña. Así que vamos a tratar de tocar todos los tópicos de que trata la Biblia en sentido general, para tener una idea de lo que Dios nos revela en su palabra. Así que vamos ahora a este capítulo 3 de Daniel, que es un capítulo muy hermoso. Y vamos a ver lo que allí dice este pasaje. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura. El campo de Dura está en lo que hoy es Babilonia, y eso era lo que hoy es Irak, donde estaba el territorio de Babilonia en la antigüedad. Era un campo muy grande, y donde de aquella estatua se veía a gran distancia, en la provincia de Babilonia. Así que el rey hizo allí una estatua de oro que lo representaba a él, y que lo que quería era que le adoraran como el Dios, porque era el emperador, era el que gobernaba en todo el imperio babilónico, y tenía un gran dominio sobre todo aquellas regiones. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen. Los sátrapas eran como gobernadores, habían 120 sátrapas, entre ellos también estuvo Daniel, y sus amigos también participaron en el gobierno del rey Nabucodonosor, porque Dios lo permitió. Así que estos sátrapas eran como gobernadores, y dice la escritura que habían 120. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia. O sea, toda la élite del gobierno de Babilonia, él los mandó a reunir. ¿Por qué? Porque él quería mandar una orden para que todo el imperio babilónico supiera lo que él había hecho y obedecieran lo que él iba a mandar. Así que esta fue una reunión completa, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Eso está en los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Daniel. Así que él había hecho una estatua de oro, vamos a ver después las dimensiones, y él mandó con todo su personal de gobierno para que avisaran a todo el territorio aquel que abarcaba el imperio babilónico, que era bien grande, para que vinieran a la dedicación de la estatua del rey que había levantado. Este campo de Dura era bastante grande, así que podían albergar. No vinieron todas las personas, pero sí vinieron mucha gente en representación de aquellos lugares donde se había mandado el aviso. Vamos a ver las motivaciones que pudo haber tenido Nabucodonosor. Acuérdense que Nabucodonosor, que vamos a después a seguir estudiando, después vamos a ver, después de vamos a ver la balanza de Dios en cuanto al rey Belsasar. No lo hemos dado en orden, pero sí lo hemos dado de motivo de poder obtener el mejor mensaje de este libro. Vamos a ver las motivaciones de Nabucodonosor. Acuérdense que Nabucodonosor tenía un imperio maravilloso, en el sentido de un imperio poderoso, majestuoso. La ciudad era quería ser vista por todos. Allí estaban los famosos jardines colgantes de Babilonia. O sea, que él era un hombre que miraba y veía todo aquel vasto imperio que él había conquistado. Tenía un gran ejército, y todo esto pues lo motivó quizás para hacer esta estatua de oro que lo estaba representando a él, pero que él quería que la gente supiera: no solamente soy el emperador, o soy
el que gobierno en todo el imperio, sino que también soy como un Dios. Y eso es lo que él quería. Vamos a ver las motivaciones de Nabucodonosor. Nabucodonosor sometió a todo el mundo bajo su dominio, o sea, todo el mundo de aquella época bajo su dominio con un gran poder que él tenía. Recurriendo a la influencia de la religión, o sea, ¿para qué fue creada la estatua? Para que la adoraran. Entonces él, una de las motivaciones era poder seguir conquistando, motivados por esta influencia de la religión, o sea, de que la gente adorara la estatua que él había hecho. Y esto tiene un simbolismo. Tenga presente la alianza del anticristo con la gran ramera que está en Apocalipsis 17. Todo esto que ocurrió en el Antiguo Testamento estaba mirando al futuro. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis vamos a ver que en los primeros 3 años y medio el anticristo va a hacer una alianza con la gran ramera, que es la iglesia apóstata. ¿Por qué? Porque le conviene para unir fuerza. Ahora, cuando todo el mundo ya esté bajo el dominio del anticristo, el anticristo va a matar a destruir la gran ramera, la va a destruir, y entonces él se va a proclamar como Dios. Así que esto de que usó Nabucodonosor era un mensaje a larga distancia de lo que iba a ser en el futuro el anticristo. Vamos a ver que el anticristo también iba a ser una imagen de aquellos que del falso profeta o de aquellos que iban a estar en su reinado, para que también lo adorasen, o sea, una imagen para que la gente la adorase y también le sirvieran. Pero va a ser una alianza también con el anticristo, la gran ramera, para poder tener fuerza en su imperio. 2 fueron las motivaciones principales de Nabucodonosor al levantar esta estatua de oro. Una demostración de soberbia y vanagloria. Acuérdense que después, cuando veamos el capítulo 4, vamos a ver cómo Dios le quita esta soberbia a Nabucodonosor después de aquellos 7 años que él tiene que pasar allí viviendo como animal. Pero esta era una demostración de soberbia y vanagloria, porque él creía que todo lo que había obtenido era por su poder y por toda la forma en que él había podido gobernar y adquirir todos aquellos territorios. Acuérdense que en el tiempo antiguo los grandes imperios lograban todos estos territorios a base de las guerras, que conquistaban los territorios y después a esa gente los obligaban a que fueran sus siervos. Así que era una demostración en primer lugar de soberbia y vanagloria. Las dimensiones y magnitud de ese monumento eran impresionantes. Vamos a verlo. 60 codos de altura vendrían siendo, a lo que es las medidas de hoy, unos 27 metros de altura. Así que posiblemente estamos hablando de un edificio como de 12 plantas, de 12 pisos más o menos, y 6 codos de ancho. Unos 2.7 metros de ancho tenía la imagen. Así que no solamente era una imagen grande, sino que estaba en el campo de Dura, que era como una llanura, y en ese campo se podía ver a gran distancia aquella estatua, porque él quería que todo el mundo, cuando la viera, pues estuviera, allí admirado de lo que él había hecho. Además, la estatua la había hecho de oro. Recuerden el número del anticristo, 666. Acuérdense que eran allí las medidas de la imagen eran 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Qué casualidad, ¿verdad? Que eran 60. Tiene que ver con el 666, que es el número del anticristo. Ahora, el otro era el anhelado de ser adorado como Dios. Pero antes de hablar de que el anhelo de ser adorado como un Dios, que esto ha sido lo que el hombre ha querido a través de todo el tiempo después de su pecado. Acuérdense que cuando Satanás engañó a la primera pareja, le dijo: cuando ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, esta idea de ser como Dios ha inundado el mundo. Por ejemplo, hay religiones como los hinduistas, los budistas, que creen que pueden llegar a ser Dios. Por ejemplo, que pueden ser dioses igual que casi en la misma capacidad que el Dios Todopoderoso, pero que pueden ser dioses con cosas que pueden hacer tremendas. Así que él quería ser anhelado como Dios. Pero hablando de la vanidad de aquella imagen, yo hice un pequeño escrito de que la soberbia y la vanagloria del mundo sigue igual. O sea, no ha cambiado. Por eso es que a veces Dios
está diciendo desde el cielo, oye, estoy aquí para que me busquen, porque la soberbia del hombre no ha cambiado. Acuérdense que en este caso, estamos en el capítulo 3. Si usted sigue leyendo, después viene el capítulo 4. Y en el capítulo 4, toda aquella soberbia de Nabucodonosor es quitada cuando Nabucodonosor tiene que irse al campo y comer hierba como los animales y vivir 7 años. Y entonces al final es cuando él reconoce al Dios del cielo. Así que toda aquella soberbia fue quitada. Pero hoy el mundo sigue en su soberbia. Y por eso tenemos que decirle a todos aquellos que nos escuchan, hay que buscar al Dios único y verdadero, al Dios todopoderoso, porque es la única forma de poder tener su bendición. Este mundo está cada día en más rebeldía contra Dios, y por eso a veces suceden muchas cosas que el hombre no quiere. Pero la soberbia y la vanagloria de este mundo sigue actual. Yo les voy a dar algunos ejemplos de lo que han gastado los gobiernos del mundo en grandes edificios, porque vamos a comparar lo que han hecho hoy el mundo y lo que hizo Nabucodonosor. Por ejemplo, las Torres Gemelas Petronas de Malasia costaron $1.000 millones. Eso usted lo puede buscar allí en el internet, está. El edificio Kingdom Center de Arabia Saudita costó $1.000 millones también. El Burj Khalifa, que está en Dubái, en los Emiratos Árabes, costó $1.500 millones y tiene 800 metros de altura. Hoy es el edificio más alto actualmente, aunque ya están haciendo otro que lo va a superar. El Taipei 101, que está en Taiwán, costó $1.800 millones. El Venetian Hotel Casino, grábese bien, está en China y costó $2.400 millones. El costo total de estos edificios, solamente tomamos 5, suman $7.700 millones. La vanidad de tener el edificio más grande, más majestuoso. Eso nos dice que la soberbia y la vanagloria del hombre no ha cambiado. Ahora, la Estatua de la Libertad, porque esto no viene de ahora, la Estatua de la Libertad de Estados Unidos dice que mide 46 metros. Si se considera el pedestal, o sea, la base donde está, alcanza los 93 metros de altura. Su costo en el año 1886 fue de 10 millones. En aquel tiempo, 10 millones era un capital. Como decir hoy, quizás 500 millones o más. En el 1886, el costo de la Estatua de la Libertad fue de 10 millones. Ahora, vamos a hacer algo con la estatua que hizo Nabucodonosor, porque eso es lo que yo quiero ver. El hombre no ha cambiado. Nabucodonosor hizo una estatua gigantesca, pero vamos a suponer, esa estatua estaba simbolizando lo que el hombre iba a hacer en el futuro, los grandes edificios, los grandes casinos, los grandes monumentos majestuosos. ¿Para qué? Para impresionar. Y todo tiene que ver con la vanagloria y la vanidad del hombre. El valor promedio de la onza de oro debe haber bajado, o bueno, debe haber subido a lo mejor. El valor promedio de la onza de oro está sobre los $1.200. Estos fueron unos cálculos que yo hice. Peso mínimo del oro usado en la estatua de Nabucodonosor se calcula que fue unas 1.500 libras, según los estudiosos. 1.500 libras de oro aproximadamente se usaron en la construcción de la estatua. Acuérdense que en aquel tiempo lo más valioso era el oro, y el oro circulaba en grandes cantidades, porque no había el papel moneda, no había, el oro era lo que valía, el oro, las piedras preciosas, los diamantes, pero el oro era lo que más circulaba. Bueno, se calcula que el mínimo del oro usado en la estatua eran 1.500 libras. 1.500 libras por 16 onzas equivale a 24.000 onzas. 24.000 onzas por $1.200 es igual a $28.800.000, más otros gastos de la construcción. Vamos a ponerle $12.200.000, que nos vamos a quedar cortos. Valor aproximado de la estatua, $41 millones. Ahora hay una nota importante: esto solo es un cálculo, el valor real no se sabe ni se sabrá. $41 millones gastó Nabucodonosor en su vanagloria, en su prepotencia, para que lo adoraran a él. Pero hoy eso sigue igual hoy. Hoy la gente quieren decir, los presidentes, no, yo tengo el edificio más alto, yo tengo la estatua más majestuosa, yo tengo el parque de diversiones más extraordinarios. O sea, quieren todo lo grande. Bueno, eso refleja la
vanidad del hombre que no ha cambiado. Vamos a ver el anhelo de ser adorado como un Dios, que ha sido siempre el anhelo del hombre a través desde que pecó, y en muchas religiones muchos enseñan que se puede llegar a ser como Dios. El rey dio órdenes de que se reuniesen en el campo de Dura todos los oficiales de su reino y todos los pueblos, naciones y lenguas, o sea, que él había conquistado. Y cuando dice allí todos los pueblos, naciones y lenguas, quizás no vinieron todos los pueblos en toda la población, pero sí vino una gran cantidad de personas de esos pueblos y naciones y lenguas a ver la estatua, porque era una orden del rey, no podía ser violada. Quizás, me imagino yo, no lo dice la Biblia, que hayan dejado a los ancianitos, hayan dejado a los niños pequeños, quizás a las mujeres que estaban en estado de gestación, las habían dejado, pero la mayoría, o un gran número, vinieron. Así que habían decenas y decenas de miles de personas en aquella inauguración del estatua. Así como Nabucodonosor demandaba adoración a través de su estatua, Satanás la demandó de Jesús en el desierto durante la tentación, y también la demandará el anticristo en el tiempo de la gran tribulación a través de la imagen de la bestia. Acuérdense que él le va a mandar a hacer una imagen a la bestia para que la gente la adorase. Ahora, acuérdense que en la tentación de Cristo, que está en Mateo 4 y está en otros evangelios, Cristo le dijo el diablo le dijo a Cristo: todo esto te daré si tú me adoras. Si postrado tú me adoras a mí. Y entonces Cristo le contestó, claro, era el propio Dios encarnado: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero el diablo siempre ha querido que el hombre quite su vista del único Dios verdadero y comience a adorar otras cosas. Por eso hay tantas imágenes en el mundo, por eso se adoran tantos ídolos en el mundo. Por ejemplo, es triste, en México se adora la Santa Muerte, la adoran millones, pero no solamente en México, hay otros países que también ya tienen adoración con la Santa Muerte. Pero ¿cuántas imágenes adora la gente en cualquier país? Lo mismo da en América Latina, lo mismo da en Europa, lo mismo da en Asia. Adoran. Se dice que los hinduistas tienen cerca de 300 millones de dioses, tienen miles y miles y miles de estatuas, de imágenes, como el budismo, que los adoran. Bueno, eso es lo que el diablo quiere, que quiten la vista del único Dios verdadero, porque el único Dios verdadero no podemos hacer imagen de Él. Por eso es que Dios condena la idolatría. Así que el diablo trató de hacer esto con Cristo, y en el tiempo de la gran tribulación dice que también el anticristo va a hacer una imagen de la bestia para que se le adore. Acuérdense que Nabucodonosor quería ahora que todo el mundo viniera a adorar la imagen o la estatua que él había hecho. Dice Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Quiero virar aquí, dice que para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Acuérdense que esto va a ser en el tiempo del anticristo, pero en el tiempo de Nabucodonosor, ¿qué fue lo que él dijo? Bueno, el que no se postre y adore la imagen va a ser echado en el horno de fuego. Así que era lo mismo, o sea, es el mismo escenario lo que esto estaba mirando al futuro profético que Dios ya lo había dado a través de los profetas, y estaba mirando precisamente al tiempo del anticristo, cuando todo el que no reciba la marca de la bestia y todo aquel que no adore a la imagen que él hizo va a ser decapitado, va a ser muerto. Ahora vamos a ver las tácticas que Nabucodonosor usó para poder hacer todo esto. 4 tácticas utilizó Nabucodonosor para imponer la religión diabólica de su imagen. Acuérdense que el hombre siempre ha tratado de desviar la mirada del Dios verdadero. O sea, de alguna forma el diablo siempre ha tratado que gobernantes, que naciones, que hombres importantes sean usados para que desvíen la atención y la adoración al único Dios verdadero. Bueno, vamos a ver las 4 tácticas que usó Nabucodonosor para imponer esa religión diabólica de que adoraran su imagen, que era una imagen que había sido hecha por cientos de esclavos que él tenía, y que me imagino que estuvieron un buen tiempo para hacerla, porque era bastante grande, y los medios en aquel entonces no eran como de ahora, sino que tenían que usarse, casi todo se hacía a mano. Así que el primero que usó fue la influencia de los valores materiales. La estatua era de oro. Algunos dicen que por las dimensiones no podía ser de oro macizo, pero se usó mucho oro. Ahora, yo no voy a discutir eso porque la Biblia no lo especifica.
pero del tamaño que tenía y de la forma que estaba, además, si alguien tenía oro, eran los jefes de los imperios. Cuando los imperios conquistaban la tierra, ¿qué hacían? Invadían y todo lo que valía se lo llevaban, empezando por el oro, las piedras preciosas. Así que el oro, además, si usted estudia, Salomón llegó a ser ¿cómo se llama? Un trono tan majestuoso que todo el mundo venía a verlo, y usó mucho oro y trajo oro de Tarsis. Así que Nabucodonosor también usó oro. Se usó oro también en el templo cuando se creó, en el tabernáculo y en el primero y en el segundo templo. O sea, que el oro en aquel tiempo era algo que valía, pero que estaba abundante. Acuérdense que el oro se ha ido disminuyendo porque la gente lo han ido explotando, lo han ido sacando y lo han ido guardando. Pero en aquel tiempo había mucho oro y los más poderosos lo tenían. Así que yo no pongo en duda de que toda la estatua fuera de oro. Ahora, si no fue de oro, de todas maneras había bastante oro puesto allí. Porque no era un enchapito, no era una cosa que le pusieron, no era un oro que se había puesto. Entonces él usó la influencia de los valores materiales porque él quería que la gente se admirara, porque el anuncio era: oye, Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, hizo una estatua de oro de tal tamaño en el campo de Dura. Y todo el mundo dice: no, hay que ir a ver eso, porque eso no lo hemos visto nunca, de ese tamaño. Así que él usó en primer lugar la influencia de los valores materiales. Y vamos a ver que eso es lo que se hace hoy en día. La gente son cautivadas por la riqueza, la opulencia y los bienes materiales. Eso no ha cambiado. O sea, cuando hay dinero de por medio, cuando hay riquezas, opulencia, la gente le encanta eso. Por ejemplo, nadie dice: bueno, va a venir, un ejemplo, va a venir a cierto lugar un hombre de clase media a decir unas palabras. La gente posiblemente ni vaya a nadie. Pero si dicen: va a venir un multimillonario a decir unas palabras, aunque sea un disparate, la gente viene. Por lo que sea, ¿no? Porque es el multimillonario X, que supuestamente debe ser famoso. Siempre las riquezas han cautivado al hombre, al mundo sin Dios, y por eso los usó Nabucodonosor, y el anticristo vamos a ver que también la va a usar. El anticristo, para lograr implantar su imperio mundial, cautivará con su gran poder económico. Acuérdense que lo que domina el mundo hoy, lo que ¿cómo se llama?, determina el poder de las potencias, precisamente es el oro. La cantidad de poder económico que tenga, porque con el poder económico se tienen las almas, se tienen los mejores ejércitos, se pueden lograr los mejores tratos comerciales, se pueden tener las mejores flotas navieras, o sea, se pueden tener las mejores estructuras. O sea, el dinero es importante, pero el anticristo, para implantar su imperio mundial, va a cautivar también con su gran poder económico. Hablando de este terrible dictador mundial que vendrá en el tiempo del fin, la Biblia dice lo siguiente, que es una alusión al anticristo: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Eso está en Ezequiel 28:4. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Daniel 11:43, donde se da una descripción de cómo será el anticristo, de que será un hombre de mucha maldad, en que él tendrá mucha sabiduría, pero también va a tener mucho dinero. El dinero es el que hace que la gente ceda a las presiones. Por ejemplo, hoy nosotros, claro, si hay personas que son cristianas, si hay personas que tienen convicciones, si hay personas que tienen un gran temor de Dios, el dinero no los puede comprar. Pero ¿cuántas veces hemos oído en documentales, en películas, en seriales, el dinero lo compra todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el mundo? Bueno, hay quizás una persona muy íntegra, no cristiana, o sea, o no verdadera cristiana, porque hay algunos que se llaman cristianos y también son comprados. Estoy hablando los que no sean verdaderos cristianos. Y entonces hay uno que se dice es muy íntegro, pero no es cristiano. Y entonces, no, sí es verdad que no se puede comprar. ¿Cómo que no se puede comprar? Bueno, déjame ir a hablar yo con él. ¿Cuánto tú le ofreciste? No, yo le ofrecí 100 millones, yo le voy a ofrecer 500. No, el hombre dice: no, que esto con lo otro. Oye, aquí tienes 1000. Dice: bueno, así sí. Así ya es diferente, ya eso es otra cantidad que es aceptable. Tristemente, el dinero prostituye al mundo, y ese es el mundo en que vivimos. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que aquellos 3 jóvenes, que eran jóvenes
que eran no de la clase media, estaban como esclavos, aunque tuvieron una posición importante en el gobierno babilónico por la misericordia de Dios y por su fidelidad, no se dejaron influenciar, ni impactar, ni asombrar por aquella estatua de oro. Porque ellos hubieran podido decir, oye, si la adoramos, entonces quizás podamos tener una mejor posición. No, dijeron, no, vamos a hacerlo y vamos a ver lo que ocurrió. Así que el oro y la plata, el dinero, los bienes siempre han cautivado a la gente del mundo y lo va a hacer. Ahora, la otra influencia es la influencia del liderazgo, ¿verdad? El liderazgo siempre ha hecho algo para bien o para mal en la humanidad. O sea, si usted es un buen líder que enseña, por ejemplo, la palabra de Dios, usted enseña los principios de Dios, usted va a hacer algo muy bueno. Pero muchos líderes en el mundo que han influenciado en millones de personas han sido personas ateas, malvadas, malas, perversas y han hecho pero mucho daño. Y siempre que cuando hablo de esto me tengo que recordar de esto. Recuerden esto, las multitudes nunca han seguido lo correcto, ni han seguido la verdad, ni han seguido los principios de la palabra de Dios, ni han seguido al único Dios verdadero. Han seguido el mal, la perversión, el pecado y todo lo que venga que ver contra Dios. Y entre ellos podemos citar a Hitler, a Mussolini, a Stalin, y por ahí sigue usted la lista. Que lo siguieron millones. Así que la influencia del liderazgo es importante, porque estos hombres tenían una influencia de liderazgo tremenda. Claro, era también por la fuerza que tenían en su ejército, pero tenían una fuerza de liderazgo. O sea, ellos atraían multitudes, claro, eran multitudes engañadas. Así que la influencia del liderazgo fue otra cosa que usó Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía toda la autoridad en el imperio para hacer llegar al campo de Dura a todos los grandes del reino y naciones que tenía bajo su dominio. O sea, él tenía el poder. Bueno, aquí tienes que venir y ya. O sea, no hay discusión. O sea, no es que no puedo y no. Tienes que venir, punto. No me interesa, tienes que ir. Entonces, él usó su liderazgo como el líder del imperio babilónico. Bueno, lo mismo va a hacer el anticristo durante su imperio. Dice allí este pasaje, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:14. Y la bestia va a ser parte de la Trinidad diabólica. Está el dragón, está la bestia y está el falso profeta. Así que dice, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La bestia no es otro que el anticristo. Va a ser un hombre de un poder, y eso está en la descripción del anticristo. Quizás cuando lleguemos allí a Apocalipsis lo vemos. Va a tener un poder en la oratoria tremenda. Cuando hable, la gente lo va a escuchar, van a caer cautivados. Aparte de que va a tener dinero, va a tener poder, va a tener el apoyo del diablo, pero va a tener un poder en la oratoria tremenda. Miren, yo he visto documentales y me gusta verlo por aprender y por conocer, pero a veces cuando lo pongo un rato lo quito. Yo tengo documentales del tiempo de cuando Hitler llegó al poder. Ese hombre cuando hablaba, y cuando él hablaba y la gente aplaudía y él bajaba la mano, es como apagar la luz. Al momento, ¡pam!, la gente dejaba. Tenía un poder sobre las multitudes, pero estamos hablando de millones de personas. Era un poder diabólico. Entonces, la bestia va a tener ese poder. Nabucodonosor tenía ese poder y los grandes hombres que han estado contra Dios lo han tenido. Así que en el tiempo del fin esto se va a manifestar aún más poderoso. Ahora, la otra influencia fue la de la música. Acuérdense que vamos a ver allí lo que él mandó a hacer para que vinieran a adorar la bestia. La música siempre ha sido una influencia tremenda, usada para bien o para mal. La música es un elemento que siempre se ha utilizado para controlar los sentimientos de los humanos, ya sea para bien o para mal. Fíjense que el mundo y el pensamiento humano puede cambiar por la música que usted oiga. Si usted oye una buena música, usted va a tener pensamientos más sanos. Pero si usted oye una música mala, perversa y diabólica, su actitud y sus pensamientos van a ser muy malos. Eso sí, ha sido a través de la historia. Y vamos a ver que también el rey Nabucodonosor lo usó. Es un esfuerzo malicioso por imitar el ambiente espiritual musical en que los ángeles adoran a Dios en el cielo y los creyentes alaban en la tierra. O sea, dice la Biblia que los ángeles adoran a Dios, ¿verdad? En el cielo, y los creyentes alaban a Dios en la tierra. Bueno, el diablo sabe que la música es un instrumento que se puede usar para controlar las multitudes. Yo no sé si ustedes han visto, yo los he visto porque no me ha quedado más remedio más que por verlo, esas multitudes que es como una droga, con una música de esa estridente y están perdiendo su sentido.
Eso lo veo yo en el mundo. Pero lo triste es que eso lo han metido en las iglesias. Entonces es como una droga. Controla tus sentimientos, tus emociones. Según los estudiosos, los que estudian el efecto de la droga, la música es una droga tan poderosa como la droga que usted se tome, más poderosa que pueda tomar. Lo controla. Y claro, también está el efecto, decía Julio, el efecto de las luces. O sea, lo hacen todo a propósito, ¿verdad? Para controlar la mente y el corazón. Entonces, en esos lugares, cuando van cientos de miles de jóvenes, ¿qué pasa? Que la mayoría salen de allí teniendo sexo unos con otros, un joven con una joven, o dos jóvenes, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o sea, porque pierden los sentidos. La música te controla para bien o para mal. Bueno, eso fue lo que hizo Nabucodonosor, lo que va a hacer el anticristo y lo que ha hecho el diablo en todo este tiempo, desde que el hombre desobedeció, el diablo ha tratado de controlar a la gente por medio de la música. Satanás usa la música para celebrar el pecado y adorar a los ídolos. Después, claro, yo no les recomiendo que lo oigan, pero la mayoría de la música esa estridente es contra Dios. Y sin embargo, es contra Dios, no solamente que sea contra Dios, sino que es incitando a que se adora a Satanás, o sea, que se haga todo lo contrario a lo que la Biblia manda. No solamente que sea contra Dios, sino que se insta a que se adore a Satanás. Y son grupos que la gente sigue. Yo a veces he visto documentales y yo le digo a mi hijo que está en mi casa, yo no sé cómo pueden oír esto. Y dice, papi, esto lo ven los jóvenes y se matan y pagan $500 en un boleto para estar en esos festivales o en esos musicales. Una música que no vale un medio, digo para mí, que no vale un centavo porque está estridente, porque es una música diabólica, no eleva el espíritu, me hace perder mi sentido. Bueno, eso el diablo lo sabe y el diablo lo está usando, pero muy bien, tristemente. El pregonero anunciaba, fíjense lo que dice, y esto estamos hablando de que esto ocurrió hace como 2700 años atrás, cuando el imperio babilónico. El pregonero anunciaba, esto era para que fueran a adorar la estatua. El pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Mándase, era una orden. O sea, no había que discutirlo. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea, al oír todos esos instrumentos, que se adore la imagen. Entonces, esos instrumentos pues eran un medio que se usaban para que adoraran la imagen, para que adoraran la estatua en este caso, y la va a usar Satanás y la está usando en este tiempo. Ahora bien, yo no quiero decir que los instrumentos musicales sean malos, no. Ahora, si el instrumento musical se usa bien y eleva el espíritu, es para bien, adora a Dios. Pero si me mueve la carne y me trastorna mis pensamientos, es una música diabólica, tan sencillo como eso. Para eso el diablo la usa, y eso se ha comprobado a través de los años, de los siglos, y hasta el día de hoy en el siglo XXI que estamos. Tengamos presente que la música que agrada a Dios es la que eleva el espíritu y no mueve la carne. Un día me dijeron a mí, porque yo siempre he sido de esta línea, de que la adoración debe que ser espiritual. Bueno, pastor, ¿y cómo usted sabe cuándo una música es espiritual y cuándo una música es carnal? Muy sencillo. Si la música me mueve la carne y me pongo a bailar, eso es una música carnal, no tiene que ver nada con el espíritu, punto. Sí, porque ya me sacan que si David danzaba, sí, pero David danzaba fuera del templo. Y eran unas danzas muy diferentes a las de ahora, porque no sé si ustedes han visto las danzas de ahora que ponen en algunas iglesias. Eso parece un show. Usted hace así, toma un video de eso y toma un video de otro lugar, dice, no sabe cuál de los dos es. ¿Cuál es el de la iglesia y cuál es el del mundo? Entonces, la música que agrada a Dios eleva el espíritu. O sea, la música es para yo ponerme en comunión con Dios. Y no tiene que, no importa el instrumento, si el instrumento es bien tocado y me mueve el espíritu, gloria a Dios, punto. O sea, por ejemplo, mira, a mí me gusta mucho la música sinfónica. Hay orquestas sinfónicas que tienen todo tipo de instrumentos, pero usted se deleita escuchando. Y no son precisamente himnos, estoy hablando de música normal. Ahora, esa misma orquesta la he oído tocando himnos. Oye, eso es bellísimo, todos los instrumentos, pero los usan bien. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy todos lo usan mal. Porque eso es lo que el diablo ha hecho, lo usan mal para provocar que la carne, porque si a usted le provoca la carne, el espíritu va a estar opuesto. O sea, dice que el espíritu y la carne se oponen.
Si yo estoy siendo movido por la carne, el espíritu no va a percibir nada. Ahora, ¿qué hacemos en la iglesia normalmente o qué se hacen en las iglesias normalmente? Se tiene un tiempo de adoración, pero de una adoración que eleve el espíritu para prepararnos para el mensaje. Pero si esa preparación supuestamente, entre comillas, musical, me mueve la carne, cuando venga el mensaje yo me voy a quedar dormido porque estoy así desbaratado, muerto de lo que he saltado y lo que he brincado. ¿Me explico? Entonces no puede ser, punto. Eso ha pasado a través de todos los tiempos y lo usó Nabucodonosor en su tiempo. La música que agrada a Dios eleva el espíritu y no mueve la carne. La música debe ser espiritual. Dice Colosenses 3:16. Cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tiene que ser espiritual, hijo. Porque estamos adorando un Dios que es espíritu. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo no puedo mezclar la música del mundo con la música para Dios. No lo puedo hacer, no lo debo hacer, porque no resulta. O sea, es como que yo ahora, déjame ver si puedo explicar esto bien de otra forma. Es como que yo ahora quiero que mi mente piense en Dios y busque a Dios y mi mente la tengo lleno de cochinadas y de cosas perversas. No puedo, mi mente no puede adorar a Dios. Entonces igual pasa. Si la música me está moviendo la carne, cuando llegue el momento de escuchar el mensaje, voy a estar alterado. Ahora, una música bien tocada, bien instrumentada, que me mueve el espíritu, no importa que se usen todos los instrumentos, eso sí es una bendición, porque eso se me va a preparar espiritualmente para recibir el mensaje. Bueno, él usó la música. La otra influencia que él usó fue la influencia de la amenaza. Esta es la cuarta. Siempre el diablo ha usado la amenaza, ¿verdad? Yo me recuerdo en mis tiempos cuando yo me convertí, lo que estaba resultando mucho era la amenaza. O sea, tú eres cristiano, tienes problemas. Y yo me recuerdo que en aquel tiempo las iglesias fueron depuradas. Estoy hablando por los años 64 allá en mi país. Y entonces, ¿qué pasó? Los que estaban flojos se fueron, pero los que estaban firmes se quedaron. Y esa iglesia firme creció porque la amenaza no funcionó. No me importa lo que me hagas, punto. ¿Sabes la única forma que tienes? Mátame. Y si me mata, voy para la presencia de Dios. Entonces, pero la amenaza ha funcionado. O sea, cuando usted lo amenazan y usted no tiene una fe firme, la amenaza se le aflojan las piernas. Ahora vamos a pensar en los tres jóvenes. ¿Con qué estaban amenazados los tres jóvenes? Echando un horno de fuego. O sea, mete un dedo, enciende la estufa y ponga el dedo ahí a ver porque usted vea lo que es el quemado vivo. Aquello era tremendo, pero la amenaza no funcionó con ellos porque eran hombres que eran temerosos de Dios. Que nunca la amenaza funcione sobre nosotros, claro, confiando en el poder de Dios. Nabucodonosor impuso la adoración de su imagen a fuerza de represalias, sin duda. Cualquiera, escuche bien, que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y era un horno de fuego ardiendo que, según dice el relato bíblico, lo elevaron 7 veces más de lo normal, a tal grado que los que los echaron murieron en el acto. Los que lo echaron a los tres jóvenes murieron. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Claro, hoy quizás no hay un horno de fuego ardiendo, vamos a decir literal, pero sí hay un horno de fuego espiritual. Oye, me tienes que adorar, no te voy a adorar, punto. ¿Por qué? Porque tengo un Dios todopoderoso a quien servir. Y la amenaza, por ejemplo, si no me adoras te va a pasar esto, va a ser lo otro. Tienes que tratar de ser un poco más diplomático. No, la diplomacia no funciona en el evangelio o en el cristiano. El sí es sí, el no es no. Eso lo enseñó Cristo. El pragmatismo y la diplomacia se usa cuando usted quiere jugar entre mentira y verdad. Pero el cristiano no puede jugar entre mentira y verdad. El cristiano tiene que decir la verdad y punto. Así que no puedo ser un pragmático en cuanto a la fe. No puedo ser un diplomático en cuanto a la fe. Soy cristiano y punto. Eso fue lo que hicieron estos jóvenes. No hay arreglo. Y vamos a verlo ahora porque eso es maravilloso y nos enseña a nosotros. Durante su imperio de los últimos 3 años y medio, el anticristo va a hacer lo mismo. O sea, el que no lo adore va a ser decapitado. Ahora vamos a ver los resultados del plan de Nabucodonosor. En efecto, la mayoría adoraron la imagen de oro. Y digo la mayoría porque estos 3 jóvenes no lo hicieron. Pero la mayoría se postraron, a no ser los aquellos 3 jóvenes. Puede ser que hubiera algún otro, pero la Biblia no menciona, pero eran los 3 jóvenes los únicos que no lo adoraron. En efecto, la mayoría adoraron la imagen de Nabucodonosor que él había hecho. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro. Eso es lo que hace el mundo. El mundo se postra y adora
al diablo, adora las cosas mundanales y sin embargo no busca la palabra de Dios. Hoy en día, con todo esto de la epidemia, gracias a Dios, muchos están buscando a Dios, pero otros se están rebelando contra Dios. Qué triste, ¿verdad? Hay que orar por ellos. Hay que orar por los que están enfermos y orar por los que están allí aislados para que busquen de Dios, ¿verdad? Dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces el rey se puso contentísimo. Ah, claro, ¿cómo no te van a obedecer, hijo? Si estás diciendo que tienen que venir y el que no venga va a ser echado a un horno de fuego. No, rey, ¿qué hay que hacer? Hay nada más que hay que echarse para adelante, o usted quiere que besamos la estatua, que la abracemos, que nos quitemos la ropa y se la pongamos a los pies. Lo que hay que hacer, Nabucodonosor, no hay problema, pero no me eche para el horno de fuego. Vaya, eso lo estoy diciendo yo exagerado un poco, ¿no? Pero eso es lo que dijeron, o sea, porque la amenaza, o sea, la cosa no era juego. Y ellos sabían que el rey la cumplía. En aquel entonces, los reyes de los imperios, las ordenanzas las cumplían. Acuérdense de Darío, cuando emitió la ordenanza, porque acuérdense que las leyes de Media y de Persia no podían ser revocadas, y cuando le levantaron la calumnia, vamos a ver, de eso vamos a hablar después de Daniel, Darío tuvo que cumplir la ley y lo tuvo que echar al foso de los leones. O sea, no lo pudo evitar, pero Darío ni durmió aquella noche. O sea, que los reyes, en este caso de Babilonia todavía no estaba esa ley, pero los reyes la cumplían. O sea, había que cumplir la orden del rey, punto. Y a veces las leyes establecidas de los hombres eran para que se cumpliera la ley y no se pudiera evitar. La única excepción fue el acto valiente y decidido de 3 jóvenes hebreos, compañeros de Daniel, en este caso Sadrach, Mesach y Abednego. Acuérdense que el número 3 tiene que ver con Dios, por eso fueron ellos 3. Habló Nabucodonosor y dijo, fíjense, Nabucodonosor dijo, bueno, no puede ser que todo el mundo venga acá a adorar la estatua que yo he hecho y que vengan de todas las naciones, y estos que yo los tengo aquí en Babilonia y que los tengo allí trabajando, ellos no vayan a hacerlo. ¿Cómo es posible? Eso es una vergüenza para mí, que soy el rey. Y entonces vamos a decir que le dio una oportunidad, porque él hubiera dicho, no, échenlo para el horno de fuego. No, él les dio una oportunidad y habló, no le dijo, porque ya había oído que que ellos no adoraban la estatua. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, fíjense, esa fue la oportunidad. Ahora pues, estáis dispuestos, porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Bueno, déjeme decirle que esa parte nos librará fue una palabra profética de ellos. Ellos no sabían si iban a ser librados, pero quizás Dios les dio esta palabra allí de esperanza, pero ellos estaban dispuestos a morir. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué clase de firmeza? O sea, el rey le dijo, oye, frente al rey, era el rey, no era el jefe del ejército, no era el jefe de lo que tenían que echarle allí en el horno de fuego, no, era el propio rey. Oye, ven acá, dame ese veneno. ¿Cómo vas a hacer? Eso es algo adicional, pero pudo haber ocurrido. ¿Cómo es posible que yo los tengo aquí en el imperio, que ustedes han sido traídos desde Jerusalén, los tengo trabajando y ustedes no quieren adorar la estatua? Les voy a dar esta oportunidad, pero no lo vamos a hacer. Dios nos puede librar, pero si no nos libra, sepas, oh rey, que no vamos a adorar la estatua que has levantado. Y el horno estaba ahí mismo, lo estaban viendo. Hay que tener valor para eso. Hoy también hay que tener valor para decir, soy cristiano. Yo voy a predicar la palabra de Dios, voy a confiar en Dios, pase lo que pase, no importa lo que la gente me diga. Yo voy a confiar en Dios, porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Estos 3 jóvenes confiaron en Dios. Y la prueba que ellos tenían, no me va a decir que es igual que el COVID-19, era mucho peor que el COVID-19. Porque del COVID-19 muchos son sanados, la mayoría son sanados. Pero aquí echado al horno de fuego y nadie se salvaba. Ahí todo, mira, eran fritos, calcinados totalmente. Los hornos aquellos eran preparados para eso, para que la persona muriera calcinada. Y más, el horno había sido puesto 7 veces más por encima de su calor. Este hecho histórico tiene varias enseñanzas. Con esto vamos a terminar. Siempre habrá un remanente fiel que nunca claudicará de su fe en Dios. En este tiempo de prueba del mundo, no podemos claudicar de la fe en Dios. En este tiempo de prueba tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en sus promesas. Tenemos que confiar en su poder.
Y no podemos permitir que ni la depresión ni el decaimiento venga a nuestras vidas. Tenemos que decir, Señor, gracias porque te tengo a ti y nada va a ocurrir que no esté de acuerdo a tu voluntad y a tu poder. Así que siempre habrá un remanente fiel que nunca claudicará de su fe en Dios. Jesús dijo, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20, 16. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tristemente muchos hoy en día, en este tiempo de prueba que ha venido al mundo, van a claudicar de la fe. Pero otros van a permanecer fieles y otros que no conocen al Señor, le van a buscar. Y van a decir, es verdad que hay un Dios al quien tenemos que acudir. Así que esto nos enseña esto que dijimos, que siempre habrá un remanente fiel. Lo otro es que en el tiempo del anticristo habrá también un remanente fiel. O sea, en el tiempo ese tan difícil, que la iglesia no va a estar presente, pero van a quedar algunos que van a ser convertidos en el tiempo del anticristo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, la iglesia va a ser arrebatada, el anticristo va a comenzar su imperio de 7 años, pero algunos van a quedar. Pero en ese tiempo muchas, aparte de que el pueblo de Israel va a buscar al Señor, muchos de las naciones se van a convertir. Pero todos aquellos van a tener que pagar con su vida. Van a ser decapitados porque el que no se deje marcar o el que no tenga la marca va a ser decapitado y el que no adore la imagen de la bestia también va a ser decapitado. Siempre habrá un remanente que guardará fielmente la palabra de Dios. Siempre, a través de toda la historia ha ocurrido y en este tiempo también va a ser, en este tiempo tan difícil que tenemos ahora. En el mensaje a la iglesia de Filadelfia el Señor le dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y esta, para probar a los que moran en la tierra, por esta, dice allí, déjame rectificarlo para no equivocarme, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es una alusión directa, muchos creen, al tiempo de la gran tribulación, donde la iglesia no va a estar presente por la misericordia de Dios, ¿verdad? Tristemente el pueblo de Israel sí va a estar. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto está en Apocalipsis 3:10, donde se fue dicho a la iglesia de Filadelfia. Así que habrá un remanente fiel que Dios va a proteger. Y solo se puede adorar a Dios, aprendemos a esto. O sea, aquellos 3 jóvenes estuvieron dispuestos a dar su vida porque sabían que solamente se podía adorar a Dios. Satanás dijo a Jesús durante la tentación, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 9 y 10. Y acuérdense que aquí, aunque Cristo era el hombre, Dios encarnado como hombre, pero estaba Cristo en su verdadera naturaleza humana. Claro, no iba a hacerlo. Pero eso Satanás pensó, bueno, te voy a dar todo esto si tú me adoras. No, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense que Satanás usó la Biblia, pero en este caso no, pero después sí. Pero Cristo le contestó con una palabra bíblica. En este tiempo, ¿qué tenemos que hacer, amado hermano? Los que me están viendo por Facebook, ¿qué tenemos que hacer frente a toda esta hora de prueba, a este tiempo de prueba que ha venido al mundo? Leer la palabra de Dios, ver sus promesas, confiar en su poder y ver que Dios no ha cambiado, que Dios sigue siendo el mismo. Eso fue lo que hicieron estos 3 jóvenes y salieron victoriosos. El encuentro entre el ángel y el apóstol Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de Dios. Digo, y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea, el ángel le dijo, no me puedes adorar a mí, tienes que adorar a Dios. Eso está enseñado. La victoria final es del pueblo de Dios y está asegurada. Eso, con esto que vamos a terminar, eso es lo que nos tiene que animar ahora. Esta prueba va a pasar y la victoria final es del pueblo de Dios. Y está asegurada, no es una cosa de una posibilidad. No importa lo que suceda, la victoria final es del pueblo de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Escucha ahora qué cambio. El rey que había mandado a echarlos al horno de fuego, cuando vio todo aquello que había pasado, reconoció de que había un Dios más poderoso que lo que podía ser Ero o todos los dioses paganos que ellos tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos,
de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Eso está en Daniel 3, 28 y 30. La victoria final de los redimidos fue revelada al apóstol Juan. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza. Al final la victoria es de Dios. Bueno, con eso terminamos, y el próximo estudio, cuando lo demos, va a ser la balanza de Dios, que tiene que ver con el rey Belsasar. Así que al final, la victoria final es de los hijos de Dios. Dios va a implantar su reino, y de donde dice que ya no habrá muerte, ni llanto, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni plaga, ni ninguna de estas cosas que está pasando, y vamos a reinar con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña, por estos hechos históricos que ocurrieron de estos 3 jóvenes que fueron fieles, que prefirieron morir antes que hacer lo que no te agrada a ti, y que ante aquella gran amenaza de aquel horno ardiendo, ellos confiaron en tu poder, confiaron en tus promesas, pero también estuvieron dispuestos a perder su vida, pero serte fiel. Permite que en este tiempo de prueba, de este tiempo de esta pandemia que ha venido al mundo, nosotros estemos confiados en tu poder, que aun cuando tuviéramos que pasar por ella, tú nos vas a cuidar, tú vas a estar con nosotros. Tu poder es el mismo, tu poder no ha cambiado. Que como pueblo tuyo podamos seguir llevando este mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. Te pedimos por aquellos que están enfermos, por los que están aislados. Te pedimos por los que te conocen para que se mantengan firmes. Y te pedimos por aquellos que no te conocen para que puedan buscarte y de alguna forma puedan buscar la verdad que solo está en ti a través de tu palabra. Que puedan reconocer que solamente hay una forma de alcanzar la vida eterna, y es a través de la fe en Jesucristo, recibiéndolo como único y suficiente Salvador. Gracias por tu amor. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo.